7 spoilers de Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Número 1. El nuevo técnico. Five Nights at Freddy's Help Wanted fue un juego donde teníamos que enfrentarnos a una serie de desafíos y minijuegos que medio nos ayudaban a revelar una historia escondida mientras reparábamos animatrónicos, ya que recordemos, Help Wanted era un juego dentro de otro juego. Una de esas excusas que se inventó Fazbear Entertainment para hacer pensar a todos que todas las tragedias ocurridas en sus locales habían sido leyendas urbanas y realmente se trataban de juegos. Y es justamente esto la primera pista y teoría que asienta las bases para Help Wanted 2, pues volveríamos a ser un técnico pero ahora real, no dentro de un juego. Y todo esto lo sabemos gracias al DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin, ya que en este conocemos a Casey, una pequeña niña que se anima a adentrarse dentro del complejo del Mega Pizzaplex para intentar salvar a su amigo Gregory, alias el pibe del Security Breach, amigo de Freddy. Es aquí donde descubrimos que a pesar de estar destruidos, los animatrónicos Glamrock siguen ahí dentro, y que el Gregorio nunca estuvo atrapado en realidad, sino que se trató de una sucia trampa hecha por The Mimic, el nuevo villano de FNAF. Entre todos los detalles interesantes que nos cuenta este DLC, descubrimos que el padre de Casey realmente era un técnico de Fazbear Entertainment, lo que nos explica la propia Casey gracias a varios diálogos que dice después de utilizar la Faz Llave, un dispositivo exclusivo para técnicos que justamente había visto a su padre usar. Y una prueba que podría confirmar este detalle es que en el primer tráiler mostrado de Help Wanted 2 pudimos ver dentro del ascensor que llevaba hasta la parte inferior del Circus Baby Entertainment and Rental el mismo dispositivo que se utiliza en FNAF Security Breach Ruin para poder acceder a varias puertas. Y esto abre la posibilidad de que este juego lo protagonice nada más y nada menos que el padre de Casey, un antiguo técnico de Fazbear Entertainment, pero ahora reviviendo estas experiencias quizás en realidad virtual o quizás no tan virtual. Y si esto no convence, entonces toca ver la sección de número 2, reparar a los Glamrock. Así como en el juego original tenemos que reparar a los animatrónicos principales, para Help Wanted 2 habrá una sección curiosamente similar. En esta tocará arriesgar nuestras vidas y hacerles reparaciones a algunos de los animatrónicos Glamrock de Security Breach, ya que como se imaginarán, este juego, al ser posiblemente protagonizado por el padre de Casey o al menos un técnico que trabajó como él, estaremos situados dentro del Pizzaplex antes de la llegada de Gregory y mucho antes de su colapso total, porque después no tendría sentido, ya que literalmente no existiría el Pizzaplex y solo quedarían sus escombros. Y hay varias pruebas vistas en el gameplay trailer que pueden confirmar esto, como la aparición de una sección dedicada únicamente a DJ Music Man, el gigantesco animatrónico de Security Breach, así como otra que es para servir comida a los Staffbots, a la vez que seguramente los entrenamos, ya que estos sirven como servicio al cliente dentro del enorme complejo del Mega Pizzaplex. Y la mayor prueba está en este pequeño gameplay donde tenemos que hacerle algunas reparaciones a Glamrock Freddy de cerca, que por cierto, la persona que está jugando al minijuego parece que le va a dar un ataque cardíaco porque no le paran de temblar las manos, y razón no le falta, ya que algo curioso de esto es que se supone que las reparaciones se hacían en un área específica del Pizzaplex para evitar que el animatrónico enloqueciera y terminara matando a los técnicos, lo cual nos cuentan desde Security Breach, medio que anticipando que sacarían un Help Wanted donde tocaría hacer esto, pues son de la misma compañía, Steelwall Studios. Y a juzgar por el fondo, donde vemos un montón de cajas de cartón, da la impresión de que al Alfredo lo metieron en un almacén un poco abandonado y ahí improvisadamente le están haciendo reparaciones, lo que explicaría por qué parece que está en modo ataque, aunque este no será el único trónico que estará en modo ataque, pues también tocará hacerle número 3, maquillaje a Roxy. En la historia de Security Breach Ruin se nos relatan algunas cosillas de Casey al ser una amiga bastante cercana a Roxanne Wolf, ya que al igual que Freddy y Gregory son colegas en Security Breach, Casey lo sería con Roxy, al punto en el que ella estaría con la pequeña niña el día de su cumpleaños, ya que nadie más fue a visitarla en ese entonces. Y en uno de los recortes de cartón vimos que la relación que ellas dos tienen es muy estrecha, haciéndole a Casey exactamente el mismo maquillaje que Roxy tiene en su rostro. Y pues efectivamente en este Help Wanted también tendremos que hacerle maquillaje a la rabiosa loba animatrónica, y si lo hacemos mal, cabe la posibilidad de que se enoje porque su apariencia le importa más que respirar y de un solo mordisco nos termine comiendo. Algo curioso es que de acuerdo con lo que se nos enseña la historia, sería Casey la que se encargaría de hacerle ese maquillaje el día de su cumpleaños, por lo que quizás no solamente juguemos en el papel de su padre, sino también de ella misma, lo que si se ponen a pensar puede ser un poco turbio teniendo en cuenta la relación de amistad que Rox y Casey tienen, pero aún así tendría todo el sentido del mundo, ya que al tratarse de la hija de un técnico de Fazbear, nadie más que ella tendría contacto cercano con los animatrónicos, aunque quizás no con todos, ya que muy seguramente en este juego también nos encontraremos con número 4, The Mimic. Una
de las secciones que se nos mostraron en el tráiler es donde tenemos que hacerle reparaciones o chequeos a un grupo de endoesqueletos Glamrock, y si miramos con atención en una parte se puede ver uno desactivado pero que mira al jugador con muchísimo detenimiento, y es que se trata posiblemente de nada más y nada menos que de Mimic, el endoesqueleto asesino. Y si no estuvieron viviendo bajo una roca en estos últimos meses, seguramente recordarán a este antagonista que tiene como 20 videos en el canal y se nos presentó por primera vez en los libros de Five Nights at Freddy's como un endoesqueleto programado para hacer solo una cosa: imitar. No por nada se llama el mismo. Y lo hace también que durante todo el año pasado en Security Breach pensábamos que este trónico era en realidad William Afton, cuando siempre se trató de él, el imitador. Por lo que no sería descabellado imaginar que si hay una sección dedicada a reparar o reprogramar endoesqueletos dentro del Mega Pizzaplex, uno de los que tendríamos que ver sí o sí sería de Mimic, quizá aprovechando para revelar algunas cosas sobre su pasado que no fueron explicadas en los videojuegos, sino más bien solo en los libros, siendo la oportunidad perfecta de verlo de nuevo en acción, ya que en el último FNAF Help Wanted él era el antagonista, pero en su forma de Glitch Trap, por lo que tendría todo el sentido que continuara siendo el malo en esta secuela, teniendo una gloriosa reaparición una vez más, ahora en forma de endoesqueleto terrorífico, y quizás termine de explicar algunos huecos que nos dejó el final del DLC Ruin, donde luego de una enorme persecución vemos como la pobre de Casey se cae hasta el fondo por un ascensor, dejándonos con la duda de si volveremos a verla alguna vez más en la franquicia, aunque afortunadamente no será lo único aterrador que veremos, pues para algo existe. Número 5, el carrusel. En esta secuela ya se sabe que conoceremos secciones del Mega Pizzaplex que no habíamos visto antes, ya que en otra parte del trailer gameplay se confirma prácticamente el cómo pasaremos por áreas descartadas o nunca antes vistas de Security Breach, pues se puede ver cómo estamos de vuelta en una atracción de Foxy, misma que apareció por primera vez en el DLC del primer FNAF Help Wanted como si fuera un paseo en tronco, pero por increíble que parezca esta misma atracción sabemos que existió en algún momento dentro de la historia del Pizzaplex, gracias a que en el DLC de Ruin Casey atraviesa esa misma área, pero esto no es lo más sorprendente, pues también hay otra área descartada, un enorme carrusel, donde nos atacará nada más y nada menos que Moondrop, el animatrónico del Daycare Attendant en su forma más maligna, y es que dentro del enorme lugar que es el Mega Pizzaplex, todo parece indicar que hubo vestigios de una antigua feria que tuvo que cerrar por razones desconocidas, y en este minijuego tendremos la oportunidad de no solo reparar el carrusel, sino también de hacerlo enfrentándonos a este terrible animatrónico, que es para muchos uno de los personajes de los que menos pudimos disfrutar en Security Breach, ya que su participación apenas se limitó a algunas cuantas apariciones después de cada hora dentro del Pizzaplex, y a sus acciones en la guardería, a diferencia de otros trónicos que eran una amenaza mucho más constante, además de que esta sería la primera vez que lo veríamos atacar a un técnico de Fazbear Entertainment fuera de su área. Lo más interesante es que cada vez vemos más referencias a un circo. ¿Será que nos estarán preparando para ver un próximo FNAF con temática de circo? ¿O es que acaso están referenciando a... Número 6, The Amazing Digital Circus? Nada, mentira, FNAF 6. Y es que una de las secciones que más faltaba ver en el FNAF Help Wanted original era la de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, un juego que lamentablemente no incluyeron, pero que ahora hará una gloriosa reaparición para esta secuela. No sabemos muy bien cuántas secciones o qué cosas específicas añadirán, pero de por sí ya tenemos súper confirmadísima la aparición de Scrap Baby, uno de los personajes de FNAF más abandonados en toda la franquicia, y esto nos deja las esperanzas de que veamos quizás una sección dedicada a sobrevivir a varias noches, tal y como sucede en el FNAF 6 original, teniendo que enfrentarnos ahora en realidad virtual no solo a Scrap Baby, la versión destruida de Baby, sino también a Molten Freddy, Lefty y cómo olvidarnos del cabeza de nuez Scrap Trap, además de que en la descripción de PlayStation se menciona la reaparición de una misteriosa personaje que vimos originalmente en FNAF 6, Mystic Hippo, una especie de sucesor espiritual del viejo animatrónico de Mr. Hippo, lo que abre la posibilidad de que o se trate de Glamrock Mr. Hippo o de que hablemos de un personaje completamente nuevo inspirado en él, que evidentemente será un hipopótamo. Esto también puede significar que veremos más de cerca y detalladamente algunas secciones donde podamos administrar una pizzería, o que nos enfrentemos a los ya olvidados Mediocre Melodies, esos animatrónicos que solamente aparecieron una vez como decoración y prácticamente no hicieron nada más que eso, decorar. Sin embargo, lo bueno de todo esto es que estamos viendo cada vez más la reincorporación de juegos de FNAF que fueron olvidados en el Help Wanted original, así como la inclusión de... Número 7, Sister Location. Finalmente tenemos otro juego de FNAF del que lamentablemente vimos muy poco, pues si bien hubo algunas secciones dedicadas a Circus Baby, Funtime Fox y Funtime Freddy, todavía nos faltaba ver más de cerca a Valora, la animatrónica bailarina, de la que ya de por sí hemos visto muy poco en toda la franquicia en general, ya que además de tener algunas cuantas apariciones con su mecánica del sonido de su música, ni siquiera se acordaron de ella para incluirla de vuelta en Help Wanted 1, aunque afortunadamente la historia ahora es completamente distinta porque tenemos la chance de que reaparezca con su propia sección, y no solo eso, sino que con ello puede que veamos de vuelta algunos lugares poco explorados, como es el caso del Breaker
Room de Funtime Freddy, que de por sí también está confirmadísimo, pero será una experiencia mucho más interactiva y salvaje que la vista originalmente en Sister Location, gracias a la realidad virtual. También hacen falta algunas otras cosas de ese juego, como la sección de las minirenas, en la que estamos metidos en un traje de Springlock y tenemos que calibrarlos para evitar que las minirenas nos maten. Y cómo olvidar la sección de reparado de Circus Baby y Funtime Freddy, dos que desafortunadamente no se incluyeron dentro del Five Nights at Freddy's Help Wanted original, haciendo de esta la oportunidad perfecta para verlos en acción, siendo solo algunas de las cosas que esperamos ver en esta secuela, que ya está por llegar y de la que se vienen muchos videos al canal. ¡Me piro vampiro!